Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos cordiales. Hoy es miércoles 27 de junio de 2018 y estamos aquí listos en la sala de redacción del Tiempo para grabar Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual vamos a analizar los temas más importantes del día, sus causas y sus consecuencias. Y hoy tenemos dos asuntos claves. Finalmente se cierra la discusión de la JEP en el Congreso. ¿Cuáles son los resultados de esa discusión? ¿Cuáles serán sus efectos? ¿Y qué consecuencias tiene también el fallo de la Corte Constitucional sobre la extradición del jefe del partido de las FARC, Jesús Santrich? Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. En el tema más leído estamos con Marisol Gómez, editora de la Unidad de Paz, y con Edulfo Peña, editor político, porque por fin finalizó la novela de la JEP en el Congreso. Fueron varios días de expectativa, de pulso entre las fuerzas del recién electo presidente Iván Duque y de las fuerzas también del santismo del presidente Juan Manuel Santos, que ya está terminando su mandato. Al final la JEP pasa con unos ajustes, con unos cambios que tienen que ver con la posibilidad de crear una nueva sala para juzgar a los militares. Y en ese marco se suspende por ahora la presentación de los militares ante la JEP durante un periodo aproximado de 18 meses, mientras se establece esa nueva sala, ya estoy viendo acá que me está haciendo señales de grupo, pero ya lo vamos a explicar. Pero el punto básico es que se generan unos condicionamientos que tienen que desarrollarse y que todavía están pendientes de ejecutarse. ¿Qué fue lo que pasó, Edulfo, para que aclare lo que tenga que aclarar? Aclaro de inmediato una cosa que acabas de decir, es que no se suspende la presentación de los militares ante la JEP, simplemente los militares quedan con dos caminos. Los militares que quieran seguir sometiéndose ahora a la JEP con los magistrados que hay, pueden hacerlo. Solo que el uribismo impone su... Pero los que quieran presentarse a la nueva sala, claro, también. Ahí sí queda suspendido, congelado, digamos que su situación no se afecta, sino que queda como en un acongelamiento. El que dice yo no me someto a esto porque no me da garantías, válida la aclaración. Espero la otra, pues okay. Sí. Ellos ahora, sí quedan en esa circunstancia, los que quieran presentarse de inmediato. Tú me dejas hacer ahora una interpretación que esa sí es de mi cosecha, no sé si Marisol la va a aprobar. Es que, digamos que una persona se va y se somete ahora a la JEP de ahora, un militar que está encartado, y resulta que no le gusta el veredicto, pues puede esperar y someterse a la otra, porque en el derecho penal siempre buscan la mayor favorabilidad. Ya estamos hablando de temas que son escenarios posibles, pero antes de avanzar y antes de darle la palabra a Marisol, más contexto de lo que pasó hoy para nuestros oyentes, Edulfo, por favor. Sí, tal vez, digamos, una cosa jurídica de la ley y otra cosa política. De la ley, terminamos 2 o 3 semanas de una vigilia en que no sabíamos qué iba a pasar. Se aprobó la ley, mañana los colombianos tendrán ley, la JEP comenzará a operar perfectamente, se acaba esa duda. Desde el punto de vista político, una cosa, Andrés, el uribismo, a partir de esta decisión en el Senado, se ve claramente que comienza a configurar esa mayoría que hemos advertido desde hace también un par de semanas. Hizo sus mayorías, las hizo. El presidente Santos hace unos minutos, reaccionó sobre la aprobación y dijo, mire, pues sí, excelente que se haya aprobado la ley, estoy muy feliz de que se haya aprobado la ley. Lo único que advierto, dice Santos, es que esos 2 artículos que impuso el uribismo es probable que no pasen en la Corte Constitucional, porque, dice Santos, defendiendo el acuerdo de paz, está establecido por la Corte Constitucional que no se podían hacer cambios al acuerdo de paz y esto modifica el acuerdo de paz. Pero el uribismo piensa lo contrario y va a haber, Andrés, como lo dijo Paloma Valencia, que es la vocera para este tema en el Congreso, reformas constitucionales, reformas de ley y un nuevo procedimiento para cuando surja la sala militar. Ahora sí hablemos del efecto. ¿Qué sigue, Marisol, entonces, para poder materializar esto que quedó aprobado hoy? Bueno, ahí hubo 2 cambios importantes. Uno es el que se relaciona con la nueva sala especial para los militares en la JEP Andrés. Entonces, efectivamente, como dejaron el camino abierto, los militares que hoy están acogidos a la JEP, que son 2.159, de esos muchos dirán
vamos a la JEP tal como está. De hecho, Andrés, hay que recordar que hoy la comandancia de las Fuerzas Armadas dijo que la JEP como estaba le gustaba, que participó de hecho de la discusión que se dio antes de crear esa JEP con el gobierno y las FARC. Es decir, dentro de los militares hay que dar por hecho que hay mucha gente que va a ir a la JEP tal como está. Ahora, quienes por supuesto respaldaban las tesis del Centro Democrático de que no quieren ser juzgados por los actuales magistrados, pues seguramente van a tener que esperar una reforma constitucional para crear una nueva sala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a quedar pendiente en la JEP la creación de una nueva sala para esos militares y policías que no quieran ir a ser juzgados por los actuales militares. Eso requiere una reforma constitucional requiere 8 debates en el Congreso, entonces estamos calculando que más o menos un año y eso marchando bien. La ley habla, ahora, ley habla de 18 meses. Es 18 exactamente meses. Un tiempo mínimo, y eso sin contar con que ya hay expertos hablando de inconstitucionalidad de lo que se aprobó hoy en el Senado. Edulfo, exactamente. En palabras del presidente Santos. Palabras del presidente Santos, palabras ya de varios juristas, incluso Timochenko dijo esto es inconstitucional, estamos esperando la reacción de la presidenta. Pero uno encuentra constitucionalistas de lado y lado. Hay constitucionalistas que defienden a Santos, que dicen esto no se puede cambiar, y hay constitucionalistas de Uribe que dicen esto sí se puede cambiar. Pero lo que hay que tener en cuenta es que lo que es en este momento está aprobado en la Corte Constitucional, eso hay que reformar la Constitución, y si es inconstitucional en la medida que está violando algo que ya está en la Constitución, es decir, una JEP a la que van militares, policías y guerrilleros. O sea, lo que está claro es que el uribismo va a introducir cambios, eso no quiere decir que les vaya a ser fácil, eso no quiere decir que vaya a ser expedito, ellos se metieron en esto de cambiar la Constitución, pues les va a tocar hacer una vuelta larga. Pero entonces uno, tratando de llegar a conclusiones, la JEP, el Código de Procedimiento de la JEP aprobado hoy ya se le puede aplicar a los miembros de las FARC. Ya. Lo de los militares tiene un pendiente. Los que se quieran someter. Los que se quieran someter. Se la aplican la misma que los que quieran ir a la nueva sala quedan pendientes. Sí. Pero ese pendiente será un nuevo capítulo de discusión jurídico y político seguramente que veremos en el próximo Congreso. Vamos a tener de aquí a los próximos 2 años una discusión de este mismo calibre que hemos tenido entre el Congreso y la Corte Constitucional definiendo si cierta norma es constitucional o no, y ahí vamos a estar en eso. Pero hay una cosa adicional antes que no podemos pasar por alto de lo que pasó hoy, Edulfo, y es el tema de las facultades de la JEP en el tema de extradición, que fue el otro cambio que pidió el uribismo, y es que la JEP, y que pasó en el Senado, y es que las manos a la JEP para eso sí, yo no creo que vaya a tener problemas, es que la JEP, porque es que así está establecido en la ley que hizo la JEP, y es que la JEP no puede pedir pruebas adicionales para definir la extradición de una persona que está siendo solicitada por otro país. El uribismo sí le salió al paso a una pretensión de algunos magistrados de la JEP que habían ya pedido ir a analizar el fondo de Santrich, si era responsable o no, casi que ser de un proceso penal. Le dijeron, no señor, la JEP se limita a establecer la fecha que el país solicitante acredite para ser extraditado, listo, hasta luego. No se me adelante más, Marisol y Edulfo, porque de ese tema van a hablar en el siguiente segmento. Creo que se va el señor Santrich para Washington. John Torres Santrich se va dentro de un rato. Y Milena Zarralde, así que muchas gracias. A propósito, una ñapa, Edulfo. Estuvo y está el señor Duque en Washington. ¿Qué está haciendo? Sí, el presidente Duque se fue esta mañana en vuelo comercial en clase económica, Andrés. O sea, estaba mirando en Twitter a propósito 2 fotografías. Petro viajando en clase privada, en clase extraordinaria, y Iván Duque volando en clase económica. Hay una diferencia del pasaje grande de aquí a Estados Unidos. Pero un dato que ya habíamos hablado los dos, Andrés. Muy sugestivo que en el primer viaje a Washington, donde tiene que hablar de política internacional, Duque se llevó de la mano a Carlos Holmes Trujillo. Están diciendo ya que están diciendo que puede ser el nuevo canciller de Iván Duque. Una pista clave. Estamos casi seguros al 99% que así será, Andrés. Ahora sí, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave estamos con Milena Zarralde y con John Torres de la sección de Justicia del Tiempo, porque hoy finalmente, como les anunciamos, la Corte Constitucional también tomó la decisión sobre el caso Santrich, lo que estaba pendiente en relación con su extradición y sobre cuáles eran las competencias de la JEP sobre este polémico caso que pone a prueba el proceso de paz. ¿Qué pasó hoy, Milena?
Así es, Andrés, la Corte Constitucional revisó 3 casos en total, uno que había sido planteado por el fiscal general Néstor Humberto Martínez y 2 tutelas, una que venía de Santrich y otra de una ciudadana en la que se planteaba este conflicto de competencias. Finalmente, ¿qué fue lo que resolvió la Corte Constitucional? La Corte dice que la captura de Santrich es legal porque asegura que a la Fiscalía General es a quien le corresponde realizar estas capturas cuando un ciudadano o un exguerrillero que ha sido sometido a este sistema de jurisdicción especial para la paz, pues es requerido en extradición por cualquier otro país. Así en este caso la Corte dice que esa captura fue legal, que Santrich debe seguir detenido y que debe seguir a disposición de la Fiscalía General. También, Andrés, algo muy importante es que la Corte Constitucional asegura que la JEP en la revisión de extradición de Santrich, que es el paso que ahora sigue, lo que tiene que hacer es limitarse a revisar las fechas de la comisión de la presunta conducta. Es decir, les dice, ustedes pueden solicitar las pruebas que necesiten para evaluar específicamente cuál fue la fecha en la que se habría cometido la conducta. Las mismas pruebas que puede pedir la Corte Suprema. Las mismas pruebas que, como ni lo más, establece, ni menos. exacto, como lo establece el Código de Procedimiento, en todos los casos, pues puede pedir la Corte Suprema, que son para evaluar en un asunto formal si la conducta sucedió antes o después de la firma del acuerdo de paz. Para eso la Corte recuerda, como ya está en las normas, que la JEP tiene 120 días en los que debe definir pues esa solicitud de extradición del exguerrillero Jesús Santrich. ¿Qué viene entonces en este caso ahora, John? No, empieza a correr, como lo decía Milena Andrés, una cuenta regresiva de 120 días para que la JEP, como máximo, determine si este caso le corresponde a ella, y esto solamente ocurriría única y exclusivamente en el escenario de que se tratara de conductas cometidas antes de noviembre del 2016. Y ese plazo empieza a correr contarse desde hoy o desde ya. Mañana. Pues, o sea, desde que se notifique el asunto, que probablemente pueda ser mañana. Pero es muy importante porque lo que está pasando hoy es que, de alguna manera, ese lío de la reglamentación de la JEP, de las normas de procedimiento, la Corte Constitucional ya también lo salvó y lo zanjó por lo sano. ¿Por qué? Porque una cosa muy importante es que el tema de la extradición se ha convertido en una papa caliente. La JEP había intentado tomar unas atribuciones que evidentemente chocaban con la manera como la extradición se tramita en Colombia y con la forma como la extradición se ha convertido en un elemento muy útil en la lucha contra la delincuencia internacional. Lo que estaban planteando evidentemente iba mucho más allá del acuerdo, y la Corte Constitucional lo que les ha dicho claramente es, primero, ustedes cíñanse a las reglas de siempre. Reglas de siempre significan que si hay una solicitud de captura, el que decide la captura es el fiscal, la Fiscalía General de la Nación, y no la Corte Suprema. Por ejemplo, hoy la Corte Suprema no determina si hubo legalidad o no en una captura por extradición. La JEP pretendía hacer eso. La Corte Constitucional dice, no señores, eso depende solamente de la Fiscalía. Y lo segundo, ustedes tienen que determinar las fechas, pero única y exclusivamente ceñidos al acuerdo, sin darle mayores arandelas, sin pretender hacer nada más. Esto ordena claramente y pone en sus límites a la JEP, y lo que hace es resolver una papa caliente y un asunto que se estaba convirtiendo en algo muy, muy, muy complejo, pero que ahora tiene plena claridad. Y Milena, sigue. No, sí, iba a decir, Andrés, que hay algo también muy importante, y es que la misma JEP había suspendido el trámite de extradición de Santrich, y la Corte Constitucional en este caso, punto clave. Claro, le dice, ese artículo de procedimiento que ustedes mismos se dieron, pues no es válido, por lo tanto no se puede aplicar y ustedes no pueden suspender la solicitud de extradición. Ya planteado ese antecedente, la JEP en adelante no va a poder suspender ninguna extradición, no tiene esa facultad. Lo que puede hacer es lo que hemos mencionado ahora, pero no suspender un trámite de esa naturaleza. Claro, pero porque lo que pasa es que también la JEP había dado unos pasos inéditos totalmente. Entonces, antes de que llegara la solicitud formal, o sea, antes de que existiera el hecho jurídico como tal de la solicitud de extradición, había pretendido suspenderla, que eso no se usa así porque ese no es el procedimiento jurídico. O sea, había pretendido tomarse unas atribuciones y dar unos pasos inéditos en el procedimiento de extradición. Lo que la Corte les ha dicho simplemente y llanamente es, ustedes resuelven el asunto de la extradición, de las fechas, pero además lo resuelven de acuerdo con lo que normalmente se utiliza en la juridicidad colombiana y la juridicidad internacional. ¿Qué recursos le quedan entonces ahora a Santrich, que había acudido a la Corte tratando de ver si la JEP tenía esas atribuciones? No, pues ya después de esto, Andrés simplemente tendrá que intentar defender en la JEP la idea de que esta conducta pues no corresponde a fechas posteriores, porque igual la JEP no puede pronunciarse de fondo sobre si hubo o no hubo asuntos de narcotráfico. Pero el escenario más probable, que probablemente ocurra, es que este caso termine en la Corte Suprema de Justicia, pero no necesariamente Santrich se va a terminar yendo, porque recuerde usted que este es un personaje que tiene mucha de la verdad sobre los crímenes que ocurrieron en Colombia en épocas del conflicto y tiene mucho que contarle a la justicia colombiana. Probable es que la Corte Suprema de Justicia termine diciendo sí,
este señor se debe ver extraditado porque el expediente que hay acá parece muy sólido, pero hay derechos de las víctimas en Colombia que obligarían a que después de que cumpla todas sus obligaciones en la JEP, decir la verdad y luego después podría ser enviado a Estados Unidos. Eso ya pasó con algunos paramilitares y, según fuentes muy bien informadas, sería el paso siguiente que ocurriría con la JEP. E incluso si el gobierno de Duque quisiera extraditarlo, no podría sin cumplir las condiciones que impone la Corte Suprema, porque así funciona la ley en Colombia. De hecho, hay algo importante, Andrés, y es que hoy la Corte Suprema también le respondió a Santrich un derecho de petición. Él les dijo en un derecho de petición, Corte Suprema, por favor, digan que mi caso sea juzgado en Colombia. La Corte Suprema le responde en los siguientes términos, le dice, nosotros no podemos entrar a evaluar el caso solo hasta que la JEP nos lo envíe, si es que determina que la conducta es posterior a la firma del acuerdo de paz, pero en esa respuesta, Andrés, la Corte le dice también a Santrich que, pues, eventualmente, si llegara a ser el caso, se podría evaluar la posibilidad de que sea juzgado en Colombia. Muy bien. Milena, John, muchas gracias. La cifra del día. La cifra del día, 2,9 billones de pesos. Eso es lo que suman todos los bienes que están a punto de ser embargados por la DIAN dentro de los procesos que se inician en contra de las personas naturales y jurídicas que tienen cuentas pendientes con sus impuestos. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. Cuéntenos más sobre esta noticia, Mauricio. Bueno, la DIAN está acelerando estos procesos porque hasta mayo de este año se habían embargado 2.000 propiedades, activos de todo tipo, viviendas, edificaciones, cuentas bancarias, 2.000. Pero ahora están listos 21.000 embargos de activos de todo tipo, que corresponden a unos 380.000 deudores que están colgados en el pago de impuestos. Es decir, que viene una ofensiva muy fuerte debido a que ahora, con el cruce de información a través de las notarías, de notariado y registro, es más fácil para la DIAN identificar dónde están las propiedades de los deudores morosos. Y eso implica que estos deudores se van a sorprender porque de pronto una cuenta les queda embargada, un bien no lo pueden transar. ¿Eso no sucedía antes de esta misma naturaleza? Sucedía con mucho menos frecuencia, porque era más difícil identificar dónde estaban, digamos, las propiedades, la riqueza de la gente. Ahora, esas personas tienen chance de ponerse al día antes, porque a todos los llaman. Primero hay una información. Hay un proceso de cobranza. Así como a veces uno recibe una llamada del banco amigable que le dice, amigo, tiene 3 días de mora, no sé qué, la DIAN hace lo mismo. Hacen 1.200.000 llamadas al año de un centro de cobranzas que ellos tienen. Entonces las personas se dan cuenta que está ese proceso en camino. Si es que se le olvidó, pues se pone al día rápido. Pero a veces llega hasta la última instancia, que es el embargo. Pero aún con el bien embargado hay manera de no perderlo, porque simplemente se paga, obviamente con los intereses de mora y las sanciones a que haya lugar. Mauricio, ¿cuál es la meta que tiene la DIAN en relación con bajar este nivel de morosidad en relación con los impuestos? Bueno, ellos ahora tendrán que ponerse con la meta del nuevo gobierno, que es en 4 años bajar la evasión a la mitad. Lo que está mostrando la actual administración de la DIAN es que tienen una ofensiva que es muy vigorosa, que está multiplicando y se demuestra en que el número de embargos se multiplica por 10. El ejemplo seguramente hará carrera y logrará que mucha gente que tiene estas cuentas pendientes termine por ponerse al día. Sí, es decir, cuando lo que ellos dicen es que cuando viene el embargo, terminan pagando lo que no pagaron, digamos, en el proceso normal. Mauricio, muchas gracias. Bueno, gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de una prueba de fe, porque mañana vamos a ver a la Selección Colombia enfrentando a Senegal. ¿Qué tiene que pasar Camilo Manrique, especialista del tema en la sección de Deportes del Tiempo, para que clasifiquemos? Hola Andrés, pues sencillamente tenemos que ganar. Si ganamos ya estamos en la siguiente fase sin importar ningún otro resultado. Si llegamos a empatar,
hay que esperar que Japón no le gane a Polonia. Y si perdemos, pues o sea que Japón empate. Exacto, si Japón empata o pierda con Polonia, pero que en ningún caso le gane a Polonia. Exactamente, bueno, que no le gane. Y pues si perdemos y ya no hay ninguna... O sea, perdiendo ninguna no existe opción. Ninguna cifra matemática que nos ayude a pasar. No, ninguna, simplemente ya quedaríamos... Pues ganar, eso nos da tranquilidad, no importa lo que pase en el otro partido y no ponernos a esperar ver resultados mágicos como los que vimos hoy. Sí, exacto, no tenemos que esperar de nada ni que haga un gol, ganar con el empate, que Polonia nos haga el favorcito de ganarle a Japón. ¿Y cómo está el equipo, Camilo? El equipo está muy unido, fue una gran prueba contra Polonia de carácter y ellos lo asumieron así y aparte de que se ganó, se hizo de la mejor manera, que fue goleando y jugando bien. Ahora pues vamos a ver contra Senegal que no nos vaya a dar ninguna sorpresa, pues tenemos todo el equipo, jugadores para seguir avanzando en el Mundial. Bueno, fe y confianza. Camilo, muchas gracias. Bueno. Finalizamos este podcast con la esperanza de ver mañana un gran resultado para Colombia. Los invitamos a que nos acompañen al finalizar la tarde aquí nuevamente en eltiempo.com. Feliz descanso.